El joven dejó a su nueva novia a cargo del cuidado de su madre paralítica. Pero un día, sospechando algo, decide poner cámaras y lo que vio lo dejó horrorizado. Carlos miró por la ventana del hospital, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal. El cielo gris parecía reflejar su estado de ánimo. Hacía ya 3 meses que su madre, Elena, había sufrido el accidente cerebrovascular que la dejó paralítica. 3 largos meses de angustia, preocupación y noches en vela. A sus 28 años, Carlos nunca imaginó que tendría que enfrentarse a una situación así. El sonido de unos pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. Era el doctor Ramírez, el neurólogo que había estado tratando a Elena desde su ingreso. «Carlos, ¿podemos hablar un momento?», preguntó el médico con un tono serio pero amable. Carlos asintió y siguió al doctor hasta su despacho. Una vez dentro, el doctor Ramírez se sentó detrás de su escritorio y le indicó a Carlos que tomara asiento frente a él. «He estado revisando los últimos exámenes de tu madre», comenzó el médico. «Me temo que no hay cambios significativos en su condición. La parálisis parece ser permanente». Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aunque en el fondo sabía que esta era una posibilidad real, había mantenido la esperanza de que su madre pudiera recuperarse. ¿Está seguro, doctor?», preguntó con voz temblorosa. El doctor Ramírez asintió con pesar. «Lo siento, Carlos. Hemos hecho todo lo posible, pero el daño cerebral es extenso. Tu madre necesitará cuidados constantes de ahora en adelante». Carlos se pasó una mano por el rostro, tratando de asimilar la noticia. «¿Y qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó, más para sí mismo que para el médico. «Bueno», respondió el doctor Ramírez, «tenemos varias opciones. Podemos considerar un centro de cuidados a largo plazo, o si prefieres puedes cuidarla en casa con la ayuda de enfermeras especializadas». La idea de enviar a su madre a un centro de cuidados hizo que Carlos se estremeciera. Elena siempre había sido una mujer independiente y orgullosa. Sabía que ella odiaría estar en un lugar así. «Quiero cuidarla en casa», dijo Carlos con determinación. «Es lo que ella querría». El médico asintió comprensivamente. «Entiendo tu decisión, Carlos, pero debes ser consciente de que no será fácil. El cuidado de un paciente en estas condiciones requiere mucho tiempo, esfuerzo y conocimientos específicos». Carlos escuchó atentamente mientras el doctor Ramírez le explicaba los desafíos que enfrentaría: la necesidad de administrar medicamentos a horarios específicos, realizar ejercicios de fisioterapia, prevenir úlceras por presión, manejar la alimentación por sonda y muchas otras tareas que sonaban abrumadoras. «Te recomiendo encarecidamente que contrates a una enfermera o cuidadora profesional», concluyó el médico. «Al menos al principio, hasta que te familiarices con todos los cuidados necesarios». Carlos asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que el doctor tenía razón, pero la idea de dejar a su madre en manos de un extraño le resultaba inquietante. Salió del despacho del médico con la cabeza dando vueltas. Caminó hasta la habitación de su madre, donde Elena yacía inmóvil en la cama, con la mirada perdida en el techo. Carlos se acercó y tomó su mano, notando lo fría que estaba. «Hola, mamá», susurró. «El doctor dice que pronto podremos irnos a casa. ¿No es genial?». No hubo respuesta, por supuesto. Elena no podía hablar desde el accidente cerebrovascular. Carlos se preguntó si ella podía entenderlo, si era consciente de lo que estaba pasando. Esa incertidumbre era quizás lo más doloroso de todo. «Te prometo que voy a cuidarte», continuó Carlos, apretando suavemente la mano de su madre. «Vamos a salir adelante, ya verás». Esa noche, después de dejar el hospital, Carlos se dirigió a su apartamento. Era un lugar pequeño pero acogedor, que ahora parecía demasiado silencioso y vacío. Se dejó caer en el sofá, exhausto física y emocionalmente. Sacó su teléfono y marcó el número de su mejor amigo, Andrés. «Hey, Carlos, ¿cómo estás?», respondió Andrés al tercer timbre. «No muy bien, la verdad», admitió Carlos. «El médico dice que la parálisis de mi madre es permanente». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea.
Lo siento mucho, amigo, dijo finalmente Andrés. ¿Hay algo que pueda hacer? Carlos suspiró. No lo sé, la verdad. Me siento completamente perdido. El médico dice que necesito contratar a alguien para que me ayude con los cuidados, pero no tengo ni idea de cómo empezar a buscar. Espera, dijo Andrés. Creo que puedo ayudarte con eso. ¿Te acuerdas de Laura, mi compañera de trabajo? Carlos hizo memoria. Recordaba vagamente a una chica joven y simpática que había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa de Andrés el año pasado. Sí, creo que sí. ¿Qué pasa con ella? Bueno, resulta que Laura estudió enfermería, explicó Andrés. Ahora trabaja en recursos humanos, pero sé que ha estado buscando un trabajo de medio tiempo para ganar un dinero extra. Quizás ella podría ayudarte. Carlos sintió que se le iluminaba el rostro por primera vez en semanas. ¿En serio? Eso sería increíble, Andrés. ¿Crees que podrías hablar con ella? Claro, no hay problema, respondió Andrés. Le enviaré un mensaje ahora mismo y te aviso lo que me diga. Después de colgar, Carlos se sintió un poco más animado. La posibilidad de contar con alguien conocido para ayudarle con el cuidado de su madre era un rayo de esperanza en medio de toda esa oscuridad. Al día siguiente, mientras estaba en el hospital con su madre, recibió un mensaje de Andrés. Laura dice que estaría encantada de ayudarte. ¿Quieres que organice una reunión? Carlos respondió afirmativamente de inmediato. Acordaron verse esa misma tarde en una cafetería cerca del hospital. A las 5 en punto, Carlos entró en la cafetería. Reconoció a Laura de inmediato. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de café frente a ella. Al verlo, Laura sonrió y le hizo un gesto con la mano. «Hola, Carlos», saludó ella cuando se acercó a la mesa. «Me alegro de verte, aunque lamento las circunstancias». Carlos se sentó frente a ella, agradeciendo su amabilidad. «Gracias por venir, Laura. Andrés me dijo que podrías estar interesada en ayudarme con el cuidado de mi madre». Laura asintió. «Sí, Andrés me contó la situación. Lo siento mucho. Debe ser muy difícil para ti». Durante la siguiente hora, Carlos le explicó a Laura la condición de su madre y los cuidados que necesitaría. Laura escuchó atentamente, haciendo preguntas pertinentes y ofreciendo sugerencias basadas en su experiencia como enfermera. «Entiendo que es una gran responsabilidad», dijo Laura al final de la conversación, «pero si estás de acuerdo, me encantaría ayudarte. Podría trabajar por las tardes y los fines de semana». Carlos sintió un inmenso alivio. «Eso sería perfecto, Laura. No sabes cuánto te lo agradezco». Acordaron que Laura comenzaría la semana siguiente, cuando Elena fuera dada de alta del hospital. Carlos le dio a Laura una copia de las llaves de su casa y le mostró dónde estaba todo lo necesario para el cuidado de su madre. Los días siguientes pasaron en un borrón de preparativos. Carlos se ocupó de adaptar su casa para las necesidades de su madre. Instaló rampas, compró una cama hospitalaria y llenó los armarios con suministros médicos. Finalmente, llegó el día en que Elena fue dada de alta. Con la ayuda de una ambulancia, la trasladaron a casa. Carlos observó con el corazón encogido cómo los paramédicos llevaban a su madre en camilla hasta la habitación que había preparado para ella. Una vez que Elena estuvo instalada, Laura llegó para su primer día de trabajo. Carlos la observó mientras ella revisaba los signos vitales de su madre y le administraba los medicamentos con eficiencia y gentileza. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo Laura a Elena mientras le acomodaba las almohadas. «Pronto te sentirás como en casa». Carlos se sintió profundamente agradecido por la presencia de Laura. Su profesionalismo y su actitud positiva parecían iluminar la habitación. Las semanas pasaron y se estableció una rutina. Carlos trabajaba desde casa por las mañanas, cuidando a su madre, y Laura llegaba por las tardes para relevarle. Los fines de semana, Laura pasaba más tiempo en la casa, permitiendo a Carlos descansar y ocuparse de otras tareas. Un día, mientras Laura estaba dando de comer a Elena, Carlos la observaba desde la puerta de la habitación. Notó la delicadeza con la que Laura manejaba la sonda de alimentación, la forma en que le hablaba a su madre con cariño, incluso cuando Elena no podía responder.
Fue en ese momento cuando Carlos se dio cuenta de que estaba desarrollando sentimientos por Laura. No era solo gratitud por su ayuda, había algo más, una conexión que iba más allá de su relación profesional. Carlos trató de ignorar estos sentimientos al principio. Se dijo a sí mismo que no era el momento adecuado, que tenía que concentrarse en el cuidado de su madre. Pero a medida que pasaban los días, se hacía cada vez más difícil negar lo que sentía. Una tarde, después de que Laura terminara su turno, Carlos la invitó a tomar un café en la cocina. «Laura», comenzó, sintiéndose nervioso de repente, «quiero agradecerte por todo lo que estás haciendo. No sé qué haría sin ti». Laura sonrió, sus ojos brillando con calidez. «No tienes que agradecerme, Carlos. Me gusta estar aquí, cuidar de tu madre y pasar tiempo contigo». Hubo un momento de silencio cargado de tensión. Carlos reunió todo su coraje y dijo, «Laura, yo creo que me estoy enamorando de ti». Laura pareció sorprendida por un momento, pero luego su rostro se suavizó. «Carlos, yo también he estado sintiendo algo por ti», admitió, pero no estaba segura de si era apropiado, dada la situación. Carlos tomó la mano de Laura. «Sé que las circunstancias no son ideales, pero no puedo negar lo que siento. ¿Crees que podríamos intentarlo?» Laura asintió lentamente. «Podríamos ir despacio, ver cómo van las cosas», sugirió. Y así, en medio de la adversidad, comenzó a florecer una relación. Carlos y Laura empezaron a pasar más tiempo juntos, fuera de sus roles de empleador y cuidadora. Salían a cenar cuando podían. Veían películas juntos después de que Elena se dormía. Y poco a poco su relación se fue profundizando. Carlos se sentía feliz por primera vez en meses. Laura no solo era una excelente cuidadora para su madre, sino también un apoyo emocional invaluable para él. Sentía que por fin podía ver una luz al final del túnel. Sin embargo, a medida que su relación con Laura se fortalecía, Carlos comenzó a notar algunos cambios sutiles en el comportamiento de su madre. Elena, que siempre había sido una mujer fuerte y orgullosa, parecía cada vez más retraída y ansiosa. Al principio, Carlos lo atribuyó a la frustración natural de su condición. Después de todo, pasar de ser una mujer independiente a depender completamente de otros debía ser increíblemente difícil. Pero había algo en la forma en que Elena reaccionaba cuando Laura estaba cerca que le preocupaba. Un día, mientras le daba de comer a su madre, Carlos notó que Elena apartaba la cara cada vez que acercaba la cuchara a su boca. «Vamos, mamá», dijo suavemente. «Tienes que comer. ¿No te gusta la sopa? Laura la hizo especialmente para ti». Al mencionar el nombre de Laura, Carlos vio algo en los ojos de su madre que lo desconcertó. ¿Era miedo? ¿Disgusto? No podía estar seguro, pero definitivamente había una reacción negativa. Esa noche, después de que Laura se fuera, Carlos se sentó junto a la cama de su madre. «Mamá», dijo en voz baja, «sé que no puedes hablar, pero quiero que sepas que puedes confiar en mí. Si hay algo que te molesta, alguna forma en que pueda hacer las cosas mejor, solo dame una señal, ¿de acuerdo?» Elena lo miró fijamente, pero no hubo ninguna respuesta visible. Carlos suspiró, sintiéndose frustrado e impotente. Los días siguientes, Carlos prestó más atención a las interacciones entre Laura y su madre. Desde su perspectiva, Laura seguía siendo tan cuidadosa y atenta como siempre. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras Laura estaba en la cocina preparando la cena, Carlos entró en la habitación de su madre y la encontró llorando en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas inmóviles, y Carlos sintió que se le rompía el corazón. «Oh, mamá», susurró, sentándose a su lado y tomando su mano. «¿Qué pasa? ¿Te duele algo?» Elena no podía responder, por supuesto, pero apretó débilmente la mano de Carlos. Fue entonces cuando notó algo. Había un pequeño moretón en el brazo de su madre, justo donde Laura solía inyectarle los medicamentos. Carlos frunció el ceño. Los moretones no eran infrecuentes en pacientes que recibían inyecciones regularmente, especialmente en personas mayores con piel delicada. Pero algo en la forma y el tamaño de este moretón le pareció extraño.
Carlos trató de sacudirse la sensación de inquietud que lo invadía. Seguramente estaba exagerando, dejándose llevar por el estrés y el cansancio acumulados durante meses. Laura había sido un ángel guardián para ellos. ¿Cómo podía siquiera considerar que estuviera haciendo algo malo? ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó Laura, entrando en la habitación con una bandeja de comida para Elena. Carlos vaciló por un momento. Nada, solo noté este moretón en el brazo de mi madre. ¿Sabes algo al respecto? Laura se acercó para examinar el brazo de Elena. «Oh, eso», dijo con tono despreocupado. «A veces ocurre cuando se administran inyecciones. La piel de Elena es muy delicada, ya sabes. No te preocupes, es normal». Su explicación sonaba perfectamente razonable, pero Carlos no pudo evitar notar que Elena pareció tensarse cuando Laura se acercó. «Está bien», dijo finalmente. «Supongo que tienes razón». Laura le dio una sonrisa tranquilizadora y comenzó a preparar la comida de Elena. Carlos observó en silencio, dividido entre su confianza en Laura y una creciente sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, después de que Laura se fuera, Carlos no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente los eventos de los últimos meses. ¿Había pasado por alto algo importante? ¿Estaba permitiendo que su relación con Laura nublara su juicio? Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, Carlos tomó una decisión. Se levantó de la cama y fue a su computadora. Después de una rápida búsqueda en Internet, hizo un pedido urgente de cámaras de seguridad ocultas. Los siguientes días fueron una tortura para Carlos. Esperaba ansiosamente la llegada de las cámaras mientras trataba de actuar con normalidad frente a Laura. Cada vez que ella interactuaba con su madre, Carlos escrutaba cada movimiento, cada gesto, buscando alguna señal de que sus sospechas pudieran ser infundadas. Cuando por fin llegaron las cámaras, Carlos esperó a que Laura terminara su turno para instalarlas. Colocó una en la habitación de su madre, otra en la sala de estar y una tercera en la cocina. Las cámaras eran pequeñas y discretas, diseñadas para pasar desapercibidas. Con el corazón acelerado, Carlos activó las cámaras y configuró la aplicación en su teléfono para recibir notificaciones de movimiento. Se sentía culpable por espiar a Laura, pero se repetía a sí mismo que era por el bien de su madre. Los primeros días, las grabaciones no mostraron nada fuera de lo común. Laura seguía siendo la cuidadora atenta y profesional de siempre. Carlos comenzó a sentirse aliviado, pensando que quizás sus sospechas habían sido infundadas después de todo. Pero entonces, una tarde, mientras estaba en una videoconferencia de trabajo, Carlos recibió una notificación de movimiento en su teléfono. Disculpándose con sus colegas, se excusó y fue a revisar la grabación. Lo que vio lo dejó helado. En el video, Laura estaba en la habitación de Elena, administrándole sus medicamentos. Pero en lugar de ser gentil y cuidadosa como siempre, sus movimientos eran bruscos y descuidados. Carlos vio con horror cómo Laura sacudía el brazo de su madre con fuerza al inyectarle el medicamento, causándole un visible dolor. «Deja de quejarte, vieja inútil», escuchó Carlos decir a Laura en el video. «Si no fuera por ti, podría tener una vida normal con Carlos. Pero no, tengo que estar aquí, limpiando tu desastre». Carlos sintió que le faltaba el aire. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando. La Laura del video era una persona completamente diferente a la mujer dulce y cariñosa que creía conocer. Con manos temblorosas, Carlos avanzó en la grabación. Vio a Laura descuidar intencionalmente las necesidades de su madre, ignorar sus señales de incomodidad e incluso burlarse de su condición. La ira y el dolor se mezclaban en el pecho de Carlos. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que esto sucediera bajo su propio techo? Sin pensar, Carlos salió corriendo de su oficina y se dirigió a la habitación de su madre. Laura estaba allí, aparentemente leyéndole un libro a Elena. «Aléjate de ella», gritó Carlos entrando en la habitación como una tromba. Laura lo miró sorprendida. «Carlos, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «No te hagas la inocente», espetó Carlos temblando de rabia. «Lo he visto todo. Las cámaras,
Grabaron cómo tratas a mi madre cuando crees que nadie te ve. El rostro de Laura palideció. Por un momento, pareció que iba a negar todo, pero entonces su expresión cambió. Una sonrisa fría y calculadora apareció en su rostro. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Carlos?, dijo con un tono burlón. ¿Denunciarme? ¿Quién te va a creer? Soy una enfermera respetada, y tú eres solo un hijo estresado que no puede manejar el cuidado de su madre. Carlos sintió que le hervía la sangre. «Sal de mi casa ahora mismo», dijo con voz temblorosa pero firme, «y no vuelvas nunca. Si te acercas a mi madre otra vez, te juro que...» «¿Qué, Carlos?», lo interrumpió Laura. «¿Qué vas a hacer? No tienes pruebas. Y aunque las tuvieras, ¿crees que alguien te creería después de todo este tiempo? Hemos estado saliendo, ¿recuerdas? Todos piensan que somos la pareja perfecta». Carlos se quedó sin palabras por un momento, dándose cuenta de lo bien que Laura había planeado todo. Había utilizado su relación como una cubierta perfecta para su comportamiento abusivo. «No me importa lo que piensen los demás», dijo finalmente Carlos. «Sé la verdad ahora y no voy a permitir que sigas lastimando a mi madre. Vete, Laura, ahora». Laura lo miró fijamente por un momento, como evaluando sus opciones. Finalmente soltó una risa amarga. «Bien», dijo, recogiendo su bolso. «Me voy. Pero esto no ha terminado, Carlos. No tienes idea de con quién te estás metiendo». Con esas palabras amenazantes, Laura salió de la habitación y de la casa, dejando a Carlos temblando de rabia y miedo. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Laura, Carlos corrió hacia su madre. Elena estaba llorando silenciosamente, sus ojos llenos de alivio y gratitud. «Oh, mamá», sollozó Carlos abrazándola con cuidado. «Lo siento tanto. No tenía idea. Perdóname por no haberme dado cuenta antes». Elena no podía hablar, pero apretó débilmente la mano de Carlos, como si quisiera decirle que lo entendía, que lo perdonaba. Carlos pasó las siguientes horas cuidando a su madre, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Llamó a una agencia de enfermería para solicitar un reemplazo temporal y luego se puso en contacto con la policía para presentar una denuncia contra Laura. Mientras esperaba la llegada de los oficiales, Carlos se sentó junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano. «Te prometo que esto no volverá a pasar», le dijo suavemente. «Voy a cuidarte yo mismo y nos aseguraremos de que la próxima persona que contratemos sea de confianza. Vamos a superar esto juntos, mamá». Elena lo miró con ojos llenos de amor y confianza, y por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que realmente podían salir adelante. Los días que siguieron a la confrontación con Laura fueron un torbellino para Carlos. La policía había tomado su declaración y las grabaciones de las cámaras como evidencia, pero le advirtieron que el proceso legal podría ser largo y complicado. Mientras tanto, Carlos se enfrentaba a la tarea de reorganizar completamente el cuidado de su madre. La agencia de enfermería había enviado a una cuidadora temporal, una mujer mayor llamada Sofía, que parecía competente y amable. Sin embargo, Carlos no podía evitar sentirse ansioso cada vez que dejaba a su madre sola con ella. La confianza que alguna vez tuvo se había hecho añicos. Una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno de Elena, Carlos recibió una llamada del hospital. «Señor Mendoza, soy la doctora Rodríguez del Hospital Central. Se trata de su madre, Elena Mendoza. Ha sido ingresada en urgencias hace una hora». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Ella está aquí, en casa». Se giró hacia la habitación de su madre, solo para encontrarla vacía. El pánico se apoderó de él. «Señor Mendoza, su madre fue traída por una ambulancia. Según el informe, sufrió una sobredosis de sus medicamentos. Estamos tratando de estabilizarla, pero la situación es crítica». Carlos dejó caer el teléfono, su mente un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo había pasado esto? ¿Dónde estaba Sofía? ¿Cómo habían sacado a su madre de la casa sin que él se diera cuenta? Corrió hacia su auto, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras conducía frenéticamente hacia el hospital, 1000 pensamientos cruzaban por su mente. ¿Había sido un accidente?
¿O acaso Laura había cumplido su amenaza de venganza? Al llegar al hospital, Carlos corrió hacia la recepción de urgencias. Mi madre, Elena Mendoza, jadeó. Me llamaron, dijeron que estaba aquí. La recepcionista tecleó rápidamente en su computadora. Sí, la señora Mendoza está en cuidados intensivos. El doctor Sánchez la está atendiendo. Por favor, tome asiento en la sala de espera y lo llamaremos tan pronto como tengamos más información. Carlos se desplomó en una silla, sintiéndose completamente impotente. Las horas pasaron como si fueran días, cada minuto una tortura de incertidumbre y temor. Finalmente, un médico de aspecto cansado se acercó a él. ¿Familiares de Elena Mendoza? Carlos se levantó de un salto. Soy su hijo, ¿cómo está mi madre? El doctor Sánchez lo miró con gravedad. Su madre está estable por ahora, pero la situación sigue siendo crítica. Sufrió una sobredosis severa de sus medicamentos para el dolor y los antidepresivos. Estamos tratando de eliminar el exceso de medicamentos de su sistema, pero dada su condición preexistente, el proceso es delicado. Carlos sintió que le faltaba el aire. Pero ¿cómo? Yo mismo me encargo de sus medicamentos, no entiendo cómo pudo suceder esto. El médico lo miró con seriedad. Señor Mendoza, dada la naturaleza de la sobredosis, la policía ha sido notificada. Tendrán algunas preguntas para usted. Como si fuera una señal, 2 oficiales de policía se acercaron a ellos. ¿Señor Carlos Mendoza?, preguntó uno de ellos. Somos los detectives Gómez y Ruiz. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo sucedido con su madre. Carlos asintió aturdido, siguiendo a los detectives a una pequeña sala de conferencias. Durante la siguiente hora, respondió a una serie de preguntas sobre la rutina de medicación de su madre, sobre Laura y la denuncia que había presentado, y sobre la nueva cuidadora, Sofía. ¿Y dónde está esta Sofía ahora?, preguntó el detective Gómez. Carlos se dio cuenta, con una punzada de horror, de que no tenía idea. En su prisa por llegar al hospital, no había pensado en contactar a la agencia de enfermería. Yo no lo sé, admitió. Estaba en casa cuando recibí la llamada del hospital. No sé cómo sacaron a mi madre de la casa sin que yo me diera cuenta. Los detectives intercambiaron una mirada significativa. Señor Mendoza, dijo el detective Ruiz, entendemos que esta es una situación difícil, pero debemos informarle que es usted el principal sospechoso en este momento. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Eso es ridículo. Yo nunca lastimaría a mi madre. Entendemos su posición, continuó el detective Ruiz, pero los hechos son estos. Usted es el principal cuidador de su madre, controla su medicación y recientemente despidió a una enfermera presentando acusaciones de abuso que aún no han sido probadas. Además, no puede dar cuenta del paradero de la nueva cuidadora. Carlos se sentía atrapado en una pesadilla. Pero, las cámaras. Tengo grabaciones de Laura maltratando a mi madre. Eso prueba que yo no soy el abusador. Estamos revisando esas grabaciones, dijo el detective Gómez, pero hasta que podamos verificar su autenticidad y contexto, no podemos descartar ninguna posibilidad. Justo en ese momento, el teléfono de Carlos sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas contestó. ¿Carlos?, dijo una voz familiar. Era Sofía, la cuidadora. Lo siento mucho, no sabía qué hacer. Laura me amenazó, dijo que lastimaría a mi familia si no la ayudaba. Ella se llevó a tu madre mientras dormías. Yo tenía miedo. Carlos sintió una mezcla de alivio y horror. Sofía, tienes que decirle esto a la policía. Por favor, ven al hospital ahora mismo. Los detectives que habían escuchado la conversación intercambiaron miradas de sorpresa. Señor Mendoza, dijo el detective Ruiz, parece que la situación es más complicada de lo que pensábamos. Necesitaremos tomar la declaración de Sofía lo antes posible. Mientras esperaban la llegada de Sofía, Carlos no podía dejar de pensar en su madre, luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? ¿Cómo podría protegerla ahora?
De repente una enfermera entró corriendo en la sala. «Doctor Sánchez, la paciente Elena Mendoza, está despierta y está hablando». Carlos se levantó de un salto, sin poder creer lo que oía. Su madre, que había estado paralizada y muda durante meses, ¿estaba hablando? ¿Qué estaba pasando? El doctor Sánchez miró a Carlos con asombro. «Señor Mendoza, creo que necesitamos que venga conmigo. Parece que su madre tiene algo importante que decir». Mientras seguía al médico hacia la habitación de su madre, Carlos sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? ¿Y cómo cambiaría esto todo lo que creía saber sobre su madre, sobre Laura y sobre sí mismo? Carlos entró en la habitación de cuidados intensivos con el corazón latiendo fuertemente. Allí, en la cama de hospital, estaba su madre, Elena. Sus ojos estaban abiertos y alerta, muy diferentes de la mirada perdida a la que se había acostumbrado en los últimos meses. «¿Mamá?», susurró Carlos acercándose a la cama. Elena giró su cabeza hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. «Carlos, mi niño», dijo con voz ronca pero clara, «lo siento tanto». Carlos no podía creer lo que estaba oyendo. Su madre, que supuestamente estaba paralizada y muda, le estaba hablando. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó tomando su mano. Elena tomó una respiración profunda. «Yo he estado fingiendo, hijo, todo este tiempo». La habitación quedó en silencio. Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Fingiendo? Pero, ¿por qué? «Fue por el seguro», explicó Elena, su voz llena de culpa. «Después del accidente cerebrovascular, me recuperé más rápido de lo que los médicos esperaban. Pero entonces recibí una llamada de la compañía de seguros. Dijeron que iban a cortar mis beneficios porque ya no calificaba como discapacitada total». Carlos escuchaba aturdido mientras su madre continuaba. «Entré en pánico. Los gastos médicos eran enormes y sabía que no podríamos pagarlos sin el seguro. Así que decidí fingir que mi condición era peor de lo que realmente era. Solo iba a ser por un corto tiempo, hasta que pudiéramos resolver nuestra situación financiera. Pero luego, las cosas se complicaron». «Laura», dijo Carlos comenzando a entender. «Ella descubrió tu secreto, ¿verdad?». Elena asintió. «Sí, me atrapó moviéndome cuando creía que nadie me veía. En lugar de exponerme, vio una oportunidad. Comenzó a chantajearme, amenazando con revelar mi engaño si no le daba parte del dinero del seguro». «Pero los moretones, el maltrato», comenzó Carlos. «Eran reales», confirmó Elena. «Laura se volvió cada vez más abusiva, sabiendo que yo no podía quejarme sin revelar mi engaño. Cuando instalaste las cámaras, ella se dio cuenta de que su tiempo se acababa. Decidió tomar medidas drásticas». En ese momento, los detectives Gómez y Ruiz entraron en la habitación, seguidos por Sofía, la cuidadora temporal. «Señora Mendoza», dijo el detective Gómez, «nos alegra ver que está despierta. Tenemos algunas preguntas para usted». Durante la siguiente hora, Elena relató toda la historia. Cómo Laura la había chantajeado, cómo había planeado la sobredosis para silenciarla permanentemente y cómo había manipulado a Sofía para que la ayudara. Sofía, temblando, confirmó la historia. «Laura me amenazó. Dijo que lastimaría a mi familia si no la ayudaba. Yo lo siento mucho». Los detectives tomaron notas detalladas. Basándonos en estas declaraciones y en las grabaciones proporcionadas por el señor Mendoza, tenemos suficiente evidencia para arrestar a Laura por intento de homicidio, chantaje y abuso, dijo el detective Ruiz. Carlos, aún procesando toda la información, miró a su madre. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haber encontrado otra solución». Elena apretó la mano de su hijo. «Tenía miedo, Carlos, miedo de decepcionarte, miedo de las consecuencias legales. Pero ahora veo que mi silencio solo empeoró las cosas. Lo siento tanto». El doctor Sánchez, que había estado escuchando en silencio, intervino. «Señora Mendoza, aunque entiendo sus motivos, debo advertirle que el fraude al seguro es un delito serio.
Sin embargo, dadas las circunstancias y el hecho de que usted fue víctima de chantaje y abuso, creo que un juez podría ser comprensivo. Carlos asintió determinado. Nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Por ahora lo importante es que estás bien, mamá. En los días siguientes, los eventos se desarrollaron rápidamente. Laura fue arrestada mientras intentaba huir de la ciudad. La policía encontró en su apartamento evidencia adicional de sus crímenes, incluyendo el dinero que había extorsionado a Elena. El caso atrajo la atención de los medios, y pronto la historia de Elena, una mujer mayor que se vio obligada a fingir una discapacidad por desesperación financiera, y luego fue víctima de abuso y chantaje, tocó una fibra sensible en la opinión pública. Un bufete de abogados pro bono se ofreció a representar a Elena en su caso contra la compañía de seguros y en cualquier cargo que pudiera enfrentar por fraude. Argumentaron que Elena había sido víctima de un sistema de salud fallido que deja a las personas mayores en situaciones desesperadas. Mientras tanto, Carlos se enfrentó a sus propios desafíos. Tuvo que admitir ante sus empleadores y amigos que había sido engañado, no solo por Laura, sino también, en cierto modo, por su propia madre. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. Semanas después, Elena fue dada de alta del hospital. Aunque físicamente estaba mejor de lo que había estado en meses, los eventos recientes habían dejado cicatrices emocionales profundas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Elena, mientras Carlos la ayudaba a entrar en casa. Carlos sonrió suavemente. Vamos a sanar, mamá. Juntos. No más secretos, no más miedos. Enfrentaremos lo que venga como una familia. Elena asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, hijo, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido. Mientras se sentaban en la sala de estar, Carlos reflexionó sobre todo lo que habían pasado. El camino por delante no sería fácil. Habría consecuencias legales que enfrentar, confianzas que reconstruir y heridas emocionales que sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió esperanza. Habían sobrevivido a lo peor. Habían descubierto la verdad y ahora tenían la oportunidad de comenzar de nuevo, con honestidad y amor como base. «¿Sabes, mamá?», dijo Carlos, «creo que vamos a estar bien». Elena sonrió apretando la mano de su hijo. «Sí, mi niño, creo que sí». Y así, madre e hijo se prepararon para enfrentar juntos el futuro, sabiendo que mientras se tuvieran el uno al otro, podrían superar cualquier obstáculo que la vida les pusiera por delante.